Llama, jugá y disfrutá de la mejor información y buena música. Plan Nocturno. Y continuamos con Plan Nocturno. Le doy la bienvenida al doctor Fernando Romagnoli, que él es neumonólogo infantil. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por venir. Hola Silvana, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, gracias por estar acá. Espero que no tengas nervios, que la pases lindo, que disfrutes de la entrevista. Pero quiero empezar a hablar por esta cuestión de cuáles son las mayores consultas con respecto a el sistema respiratorio que vos recibís en tu consultorio. Bueno, fundamentalmente en este momento, en esta época del año, o sea, hay mucha consulta acerca de en chicos previamente sanos con bronquiolitis y cuadros respiratorios bajos, tipo bronquiolitis básicamente. Eso es lo que más está predominando en este momento, en esta época del año. En general en el consultorio predomina la consulta sobre asma, pero fundamentalmente es bronquiolitis ahora lo que más afecta a los chicos, sobre todo chiquitos, menores de 6 meses o menores de 2 años y en especial en menores de 6 meses. ¿Cuáles serían los síntomas que tienen los chicos como para darnos cuenta a los papás si tienen bronquiolitis y si eso es necesario que vayamos o no a la guardia? Bien, eso es importante porque bueno, también soy médico del Hospital de Niños y médico de guardias y vemos que la mayor parte de las consultas son por cuadros respiratorios banales, tipo resfríos y cuestiones que en realidad no hacen mucho más que poner en riesgo a los nenes, porque muchas veces van por un resfrío simple a un hospital donde está lleno de chicos que tienen enfermedades a veces un poco más complejas, más severas, y se terminan llevando algo desde el hospital. La mayoría de estas enfermedades, de estas infecciones, son cuadros infecciosos que se contagian por contacto directo, por las manos, a veces por gotitas en estornudos y de esas cuestiones, y en el hospital es donde predominan todas estas cosas. Los síntomas fundamentalmente de la bronquiolitis son dificultad para respirar. Un bebé con bronquiolitis es un bebé que no luce bien, que le cuesta mucho respirar, que tiene una respiración trabajosa, mueve mucho el tórax, a veces mueve la panza, se le hunde las costillas, como nosotros le decimos a los papás, si vos lo ves que se le hunde las costillas, que respira rápido. Respirar rápido y hundirse las costillas son 2 signos de dificultad respiratoria. Que ahí directamente deberían acudir a la guardia. Claro, en esos casos está indicado concurrir a la guardia, y más que nada si el bebé es chiquito. Otras cuestiones son también, si el bebé a causa de la dificultad para respirar, a causa de la tos, tiene muchos vómitos o por ejemplo deja de alimentarse correctamente o no duerme bien a la noche, está muy irritable o muy dormido también, que ya son signos más de mayor complejidad de la enfermedad. Pero esto más o menos nosotros como papás, digo nosotros, ¿no? Esta cuestión de cuánto tiempo vamos evaluando antes de llevarlo a la guardia. Es decir, bueno, ¿cuándo vemos que es un resfrío o que me asusto y voy rápido a la guardia? No, mejor me quedo. El nene duerme mucho, pero tiene nada más que mocos. Por ahí no sé si vos ves esta problemática en el consultorio. Por ahí para nosotros es fácil y para la gente es un poco más difícil. Igual, bueno, yo también soy papá y lo pasé antes. La realidad es la siguiente, la bronquiolitis es una infección del tracto respiratorio bajo, de los bronquiolos, por eso el nombre bronquiolitis, que son los bronquios más chiquititos, digamos. Pero es una enfermedad respiratoria, entra habitualmente por la nariz, por las conjuntivas de los ojos, fundamentalmente por la vía aérea alta. Entonces en general empieza como un resfrío, como un resfriado común, empieza con moquitos, con un poquito de catarro, con estornudos tal vez, y bueno, y en los bebés esto genera a veces, los bebés menores de 1 año, nosotros sabemos que no saben respirar por la boca, respiran exclusivamente por la nariz, entonces ya esto a veces a los papás los alerta, porque al tapárseles la nariz dificulta la respiración. Eso se resuelve rápido y fácil en casa, muchas veces sacando los moquitos, y con eso ya el chico está bien, y además no tiene un tratamiento efectivo tampoco. Ahora, en general la enfermedad empieza con un resfrío común, y al cabo de 2, 3, 4 días va progresando y empieza la cuestión respiratoria, la dificultad respiratoria, que es en donde en realidad debería hacerse la consulta. Y ahí tiene que ver esto de respirar muy rápido, esto de respirar hundiendo las costillitas o con la panza,
Es importante también, nosotros le decimos a los papás en la guardia del hospital, que los observen respirar a los chicos muchas veces cuando están bien, porque es bien manifiesto cuando tienen un grado de dificultad que va en aumento, que el nene no respira bien. Y bueno, eso. Y a partir de la bronquiolitis, antes de que suceda este resfrío, ¿hay algunas medidas preventivas que nosotros podamos transmitir? Sí, claro, sí. A ver, la bronquiolitis es una enfermedad contagiosa y como tal hay un montón de cosas que se pueden hacer. Fundamentalmente es una enfermedad que se contagia por contacto directo. Hay un montón de virus respiratorios, pero hay uno que es el principal, que causa cerca del 80%, que es el virus sincicial respiratorio. Esto para la gente no sé si le interesa o no, pero es el principal virus implicado en la bronquiolitis, que causa cerca del 80% de los contagios y de la enfermedad, y que se contagia a través de contacto directo en las manos. Por no lavarse, ya el hecho simple de llegar a casa después de laburar o después de haber estado en la calle o de andar, llegar y lavarse las manos, usar alcohol en gel y todas esas cuestiones, evita la mayor parte de los contagios. Es un virus muy sensible, enseguida se elimina por medidas muy simples como lavarse las manos con un poco de agua y jabón. Después, para los bebés chiquitos, el amamantamiento también, porque en general estas enfermedades, las mamás también están en contacto, en general se enferman, y en los adultos o en los chicos más grandes pasa como un resfrío simple y se generan las respuestas que se transmiten a través de la teta. Entonces el bebé recibe una inmunización pasiva a través de la teta, y eso hace también que el bebé esté más cuidadito. Después ventilar los ambientes. Ahora es difícil por el frío, de lo que vos estabas hablando recién, se viene una época bastante complicada, pero ventilar los ambientes, no exponer a los chicos a gente que está enferma, no exponer a los chicos a lugares donde haya hacinamiento. Bueno, son medidas que ayudan a prevenir la bronquiolitis. Y esta cuestión de, por ejemplo, el bebé es chiquitito, vamos a darle un beso en el cachete, en la boca, ¿eso también genera por ahí algún contagio, si está resfriado? Sí, por eso iba, sí, es difícil decirle a la abuela que no le dé beso al nieto, pero sí, en lo posible hay que evitar que los chicos estén en contacto con gente enferma. A veces es inevitable, porque en las familias los más chiquitos en general pueden tener hermanos, y los hermanos vienen con moco, resfrío, tos y catarro de las escuelas, y a ellos ya no les provoca tanto compromiso y a los bebés sí. Pero en general es una enfermedad que se contagia de alguien enfermo, entonces es importante que que se evite el contacto con gente enferma. Aparte de la bronquiolitis, ¿cuál es la mayor consulta que ven en la guardia del hospital? Y depende de la época del año siempre. En general, en otoño e invierno predominan las cuestiones respiratorias, y más en el verano predominan las cuestiones gastrointestinales, diarreas, vómitos, otitis, las otitis de pileta, que son de verano, bien de verano. Pero ahora fundamentalmente hay muchos cuadros de laringitis, cuadros respiratorios altos, laringitis, que provocan toses, que son difíciles de tratar, difíciles de manejar, generan mucha molestia y malestar a los chicos y a los padres también. Ahora hay mucho cuadro respiratorio, fundamentalmente es respiratoria la consulta en esta parte del año. Y la mayor parte de las veces son resfríos simples. Eso es algo que debiera evitarse la consulta en la guardia para no exponer al chico, ¿no? Más allá de que no deberías ir a la guardia por un resfrío, esta cuestión de ¿se manda o no se manda el chico a la escuela cuando tiene un resfrío? Porque están las docentes también que te dicen, va con un resfrío y contagia a los demás compañeritos y así. ¿Cómo? No se manda. No se manda a la escuela. Ahora, si sos padre y trabajás y no tenés alternativa, no sé, es difícil, pero no debería mandarse ningún chico enfermo al jardín, menos si tiene fiebre, menos darle un poco antitérmico para mejorarlo un poco y depositarlo en el jardín. Eso debería evitarse. Qué sé yo, el jardín, la guardería son inventos nuevos, que tienen que ver con que la gente ahora tiene que salir a laburar y que a veces no alcanza la plata y es necesario contar con más plata. La mamá antes se quedaba cuidando a los chicos y ahora sale a laburar y no hay quien, los abuelos no pueden, etcétera, y el bebé o el nene tiene que estar en la guardería. Qué sé yo, hay que evitarlo, eso en lo posible hay que evitarlo, porque es ahí donde se generan las infecciones también. La cuestión de tener el calendario de vacunación al día ayuda.
es fundamental. Se puede recuperar, por ejemplo, si se te salteó en el calendario una vacunación. Sí. A ver, hay una cuestión también. La bronquiolitis, por ejemplo, no tienen una vacuna, no hay una vacuna porque el virus, que es el mayor responsable, cambia como año a año, entonces si hacen una vacuna este año no va a servir para el año que viene. O sea, no hay una vacuna que prevenga contra la infección por el virus inicial, que es el mayor responsable de la bronquiolitis. Pero el resto de las vacunas sí protegen y protegen contra enfermedades graves. Es fundamental que los chicos estén vacunados. Y si los chicos no tienen el carnet de vacunas al día, es importante que lo tengan, porque de hecho salvan vidas las vacunas. Esta cuestión también de que se agregaron al calendario de vacunación para la neumonía, también es importante aplicarla. Sí. Bien, vamos a ir a un temita musical y cuando volvamos, también hay en el hospital internados por intoxicación de monóxido de carbono. Está empezando a haber intoxicados por monóxido de carbono, que también es una consulta bastante frecuente, desgraciadamente, en esta época. ¿Ahora lo desarrollamos? Ok. Bien. Vamos a un temita musical y volvemos con el doctor Fernando Romagnoli. Él es especialista en neumonología infantil. Continuamos con Plan Nocturno. Ya son 11:52 y seguimos dialogando con el doctor Fernando Romagnoli, que es especialista en neumonología infantil, y quedaba pendiente esta cuestión de las intoxicaciones por monóxido de carbono. Sí. Ahora vos me decías que se dan en casos bastante reiterados. Sí, y más que nada, bueno, en esta época, en general las intoxicaciones por monóxido de carbono derivan el monóxido de carbono es un producto de combustión incompleta. Cuando vos tenés algún combustible, algún motor, los calefactores, las estufas, salamandras, los braseros son terribles. En general, cuando la combustión no es absoluta, se genera el gas monóxido de carbono, que es un gas que no tiene olor, no tiene color, no se siente y mata. Y en esta época del año, donde estamos bien encerrados por el frío también, todo a causa del frío, estamos encerrados con combustiones incompletas, ya sea por calefactores que no funcionan bien, que no... Es recontra importante hacer, se puede decir recontra, sí. Sí. Es muy importante hacer revisar a los calefactores, sobre todo a principios de la época fría, ¿viste? A principios del otoño, que tengan un buen tiraje, que estén bien, y los que no tienen la oportunidad de tener un calefactor, que tengan estufas o algo con tirajes adecuados también, en lo posible evitar los braseros, porque todos estos gases en un ambiente cerrado por el frío generan intoxicaciones que pueden ser graves y pueden causar la muerte, desgraciadamente. Pero nosotros podemos darnos cuenta cuáles son algunos síntomas, como para, no sé, de última abrir alguna ventana. ¿Cuáles serían? Bueno, primero, ante la sospecha de una intoxicación por monóxido de carbono, lo que hay que hacer es inmediatamente apagar la fuente de combustión, el calefactor, el brasero, la ¿Pero qué pasa? ¿Nos sentimos pesados al respirar? Sí, ¿Cómo es la...? No, bueno, nada, te cierro eso. Ante el menor síntoma de intoxicación hay que concurrir al hospital, hay que ventilar bien el ambiente, cambiar el aire, digamos, y apagar la fuente. Los síntomas son variados y pueden simular, qué sé yo, puede ser desde un cuadro como gastrointestinal, con vómitos, malestar, cefalea sobre todo, provoca mucho dolor de cabeza, desmayos. Esto es una enfermedad que la intoxicación por monóxido de carbono tiene que ver con que los glóbulos rojos no son capaces de transportar oxígeno. Se unen con el gas con el monóxido de carbono, y se quedan pegadito ahí. Entonces los glóbulos rojos, que son los que transportan oxígeno, no tienen la capacidad de hacerlo, y empieza a sufrir todo el organismo. Sufre el corazón, sufre el cerebro, sufre los riñones, sufre todo el organismo empieza a sufrir la falta de oxígeno, y de ahí los distintos síntomas. Puede provocar, por afectación del cerebro, desmayos, vómitos, dolor de cabeza, somnolencia, letargo. Puede generar, por afectación del corazón, infartos en personas predispuestas. En general es un
una intoxicación que afecta más frecuentemente a los chicos chiquitos también, desgraciadamente, y a los adultos grandes, a la gente grande. Y también a los que tienen enfermedades previas. Por ejemplo, si alguien ha tenido algún problema cardíaco, es mucho más sensible al monóxido de carbono que alguien sano. Las manifestaciones son de acuerdo al órgano afectado, pero en general tiene que ver con esto, con alteraciones de la conciencia, desmayos, vómitos, dolores de cabeza intensos. A veces pueden manifestarse como cuadros gastrointestinales solamente con vómitos, pero bueno, dolor de pecho, puede provocar casi cualquier síntoma. Es importante esto, que si sufren desmayos o por ahí si hay reiterados dolores de cabeza, ¿no? Sí, decir, en general, claro, en general se trata más que nada de una intoxicación aguda, esto que se produce rápido, ¿viste? No es algo que se vaya, si bien con dosis sucesivas y reiteradas los glóbulos rojos se van cargando de monóxido de carbono y no se suelta, porque de ahí el problema, que no se suelta y se queda y se queda y se queda. En general las intoxicaciones que vemos nosotros son agudas, de un momento para otro, y tienen que ver con la mala ventilación. ¿Y aguda a qué te referís? Que es rápido, algo agudo es algo que está todo bien, no tenés ningún síntoma y de pronto aparecen los síntomas, eso es agudo. Una manifestación rápida de la enfermedad. También es cierto que es grave, es una enfermedad grave la intoxicación por monóxido de carbono, y bueno, es importante tener en cuenta que si aparecen algunos de estos síntomas hay que consultar automáticamente ahí a la guardia, sí, sea a la hora que sea. Sí. Fernando, y es importante también medidas de precaución, como esto que hablábamos de la ventilación y dormir con una rendija de alguna ventana abierta para que el aire se cambie, eso es importantísimo, a pesar del frío. Bien, Fernando, espero que la hayas pasado lindo. Sí, muy bien. La verdad que fue un placer haber hablado con vos, te agradezco mucho. Nosotros vamos a ir al himno nacional argentino, así cambiamos de hora, ya arrancamos con la música del himno nacional argentino y después volvemos con más Plan Nocturno.